Bueno, buenas noches con todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Me alegra verles de nuevo a todos, sobre todo sanos para este nuevo año 2020, en el cual vamos a comenzar con 4 sesiones sobre la filosofía de un pensador francés vivo, de hecho sigue vivo, sigue escribiendo bastante, que se llama Jacques Rancière. A diferencia de los otros filósofos que ya hemos visto, es probable que algunos de ustedes no hayan escuchado su nombre, aunque ocupa ya un papel bastante importante, como mínimo en el mundo académico, pero es un filósofo que toma muy pocas posiciones públicas, es decir, no hay tantas entrevistas de él, no interviene tanto en el debate político. Por eso quisiera contarles así muy rápidamente, más o menos, quién es, para que ya podamos hablar de 3 de los temas fundamentales que vamos a ver en Rancière, que son la dificultad o la tesis según la cual hay una igualdad de todas las inteligencias humanas, que es una tesis sumamente revolucionaria en realidad. ¿Ya? No hay seres humanos que sean más inteligentes que los otros. Eso veremos que tiene consecuencias inmensas en el campo de la política, con todo un pensamiento de la política en tanto que disenso. La política no sirve para unificar a los seres humanos, sino al contrario, para mantenerlos en la pelea, mantenerlos en el disenso. Donde no hay disenso, no hay política. Donde no hay disenso, hay exclusivamente gestión, pero la gestión no es la política. Y, en fin, veremos que esta tesis también tiene un impacto extremadamente grande en el mundo de la estética, que son más o menos los 3 grandes campos que ocupa o sobre los cuales Rancière presentó tesis extremadamente interesantes. Lo interesante de Rancière es que, de cierta manera, representa o evidencia bastante bien una idea que planteó a comienzos del siglo XX otro filósofo francés que se llama Henri Bergson. Y es la idea según la cual un filósofo tiene una sola idea y toda su vida desarrolla una sola idea. ¿Ya? Y para la gente que hace filosofía, como ustedes que ya están acostumbrados a practicar eso, pues bien saben que tener una sola idea ya es muchísimo. Porque mucha gente atraviesa la vida humana sin tener nunca una sola idea. ¿Ya? Así que el simple hecho de poder producir una sola idea, pues ya es una especie de milagro, ya es una especie de pequeño acontecimiento intelectual. Y por eso verán que la tesis de Rancière, que se despliega dentro de muchísimos campos, está en realidad fijada casi en sus primeros textos. Y es precisamente la tesis según la cual la igualdad no es un horizonte humano, no es algo que tal vez algún día podamos alcanzar, la igualdad es lo que hay. Es decir, que no debemos llegar a la igualdad, sino que debemos comenzar por la igualdad. Vamos a ver que es un cambio radical en la filosofía. Rancière nació en el año 1940 y no conoció su padre, que falleció este mismo año en la Segunda Guerra Mundial. Y para más o menos ubicarles, para más o menos que sepan a qué generación pertenece, pues Rancière nace en 1940, Badiou en 1937, Derrida en 1930 y Foucault en 1926. Entonces, casi forma parte de este gran momento glorioso de la filosofía francesa que de momento no se volvió a dar, que es la filosofía francesa que ocupaba un espacio inmenso en los años 60-70. Como todo gran filósofo francés, o como casi todo gran filósofo francés, pasó por la Escuela Normal Superior de París, en la cual tuvo la suerte de ser colega de otro gran filósofo francés que se llama Althusser.
Althusser lo conocen como mínimo por dos cosas. Forma parte de los grandes marxistas franceses. Y la rama marxista que ocupaba Althusser es la rama según la cual el marxismo es científico. Es decir, es un marxismo bastante duro, es el marxismo científico. Y también me imagino que muchos de ustedes lo conocen por alguna tragedia que sucedió en su vida, que es que ahorcó a su esposa. Es decir, es un filósofo que padecía de problemas psicológicos graves y algún día ahorcó a su esposa. Si es que quieren leer un libro magnífico de él, hay un libro que me imagino en español se debe llamar El porvenir es largo, algo así, ¿no? En el cual precisamente cuenta qué pasó ese día. Después se acercó, en mayo del 68, se acercó a los grupos maoístas franceses, que ocuparon un papel extremadamente importante en los años 68, con Badiou, por ejemplo. No obstante, en algún texto muy importante que se llama La lección de Althusser, uno de sus primeros textos, rompe definitivamente con Althusser y rompe sobre un punto preciso. Althusser pensaba que en la filosofía de Marx se podía distinguir el momento en el cual Marx hacía ciencia y el momento en el cual Marx hacía ideología. Con esa idea que podemos fácilmente distinguir la ciencia de la ideología. Pues Rancière precisamente no estaba de acuerdo con eso y pensaba que querer distinguir la ciencia de la ideología es ya haber roto la igualdad de las inteligencias. Tuvieron una pelea extremadamente grave, una pelea académica, una pelea que pasó por artículos, por libros, de la cual hablaremos un poquito más tarde. Y acabó su carrera filosófica en la Universidad de París 8, la Universidad de París 8, que es esta universidad experimental parisina que se creó después precisamente de los acontecimientos de mayo del 68. Es una universidad que sigue funcionando hoy y es, por ejemplo, una universidad en la cual no se distinguen las clases por niveles. Es decir, no hay clase de primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, o sea, simplemente hay clases y cada uno decide la clase que él desea tomar, justamente para evitar la jerarquía, la reproducción del poder, o sea, todos esos conceptos foucauldianos que ya conocen, ¿no? En esta universidad, obviamente, fue colega de Foucault, Deleuze, Badiou, Guattari, por algún tiempo Lacan, etcétera, etcétera. Ahora, lo interesante de la filosofía de Rancière es que cuando lo lean, se van a dar cuenta que hay una dificultad muy específica cuando uno lee Rancière. Que haya dificultades cuando uno lee filósofos es lo más normal del mundo. Pero debemos distinguir las dificultades que habita cada obra filosófica, porque el tipo de dificultad que encontramos cuando leemos a un filósofo ya nos dice algo de este filósofo. Y debemos distinguir como mínimo 3 dificultades diferentes que podemos encontrar al leer la filosofía. La primera dificultad sería la dificultad conceptual, que encontramos sobre todo en la filosofía alemana. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes lean Husserl, verán que de repente aparece el concepto de reducción eidética. Bueno, pues obviamente, o sea, no es un concepto que manejamos cada día, es un concepto bastante difícil, pero en realidad solo es difícil porque a priori no lo entendemos bien. Es la misma dificultad que encuentran en Hegel, en Heidegger, obviamente, y en muchos filósofos alemanes. Hay un segundo tipo de dificultad que se puede encontrar en la filosofía, sería la dificultad que encontramos más bien en la filosofía francesa. Por ejemplo, en la filosofía derridiana. ¿Ya? Cuando ustedes lean Derrida, verán que entienden todas las palabras. Nunca aparece una palabra extremadamente complicada, como el ser en tanto ser, el Dasein, reducción eidética, crítica de la razón dialéctica. No, o sea, Derrida nunca se lanza con conceptos así. No obstante, Derrida nos impone
otra dificultad filosófica, que es hacernos sentir la polifonía de las palabras. Es decir, que de vez en cuando, o en realidad siempre, cada palabra significa lo que significa y algo más. Y el problema es que este algo más, de vez en cuando, es lo contrario de lo que solía significar esta palabra. El ejemplo típico en Derrida es la dificultad sobre el concepto de don. Si ven, por ejemplo, que yo puedo decir de manera absolutamente indistinta, voy a darles un ejemplo o voy a tomar un ejemplo. Pero entonces, ¿qué? ¿Dar y tomar significan la misma cosa? Pues en algunas ocasiones sí. Por lo tanto, ahí es otra dificultad filosófica que nos obliga a leer lentamente y entender bien a qué diferentes niveles de lenguaje juegan todos los conceptos. La dificultad que encontramos en Rancière es una tercera dificultad. Uno, nunca encontrarán conceptos extremadamente difíciles en su obra. Nunca aparecerá Dasein, nunca aparecerá reducción eidética, nunca. Tampoco aparecerá la dificultad de la filosofía derridiana, que es que debemos estar muy atentos a cómo suenan los conceptos, cómo resuenan a 3 o 4 niveles diferentes. No obstante, hay una gran dificultad, y es que Rancière, por una razón filosófica que explicaremos, siempre quiere ponerse al nivel del lector. Es decir, nunca quiere pensar a priori que la persona que lo lee no entiende, o que la persona que lo lee es estúpida. Y eso lo lleva a no distinguir en muchas ocasiones los diferentes tipos de textos que encontramos en sus libros. Entonces, por ejemplo, tranquilamente puede mezclar un texto extremadamente teórico con una obra de arte, con una entrevista, mezcla de vez en cuando discurso directo, discurso indirecto, y cuando lean Rancière verán que de vez en cuando tenemos la sensación que no sabemos bien quién está hablando. Es decir, está movilizando autores que él cita y ellos hablan, o él está hablando, así que verán que al nivel estrictamente académico de los libros, pienso que muchos textos de Rancière serían hoy en día rechazados en las universidades, porque se les diría, no, pero no cumples con esas normas académicas. Tú de repente lanzas una cita de 2 páginas de un autor. Eso no se puede hacer. No se puede hacer porque ya no sabemos si tú hablas o si los autores hablan. Y nos estás confundiendo muchísimo. Pues él contestaría, sí, pero no es un error mío, es mi tesis filosófica. Es decir, hay una tesis filosófica detrás de esta idea que no hay diferencia de niveles entre los discursos, que todos los discursos se valen. Y por eso verán que en muchísimas ocasiones la lucha de Rancière es: dejemos de hablar en lugar de la gente. ¿Sí? Dejemos de pensar que podemos ser los portavoces de los autores o los portavoces de tal o tal grupo social. Y en vez de hacer eso, mejor démosles las palabras a ellos. ¿Ya? Porque si saben que normalmente el trabajo académico nos impone en un texto, pues por ejemplo yo cito Husserl y después comento Husserl, comento mi cita. Pero si ven que al estar comentando mi cita, le estoy diciendo al lector, confío tan poco en ti, que en realidad yo te voy a comentar la cita de Husserl para que tú puedas entenderla. Pero podríamos imaginar otra manera de hacer filosofía. En vez de comentar los autores, darles la palabra. Porque veremos que en un libro que se llama El filósofo y sus pobres, es una de las críticas fundamentales que le hace Rancière, no solo a la filosofía, sino que sobre todo a la sociología, que es de intentar tomar la palabra para callar a las personas que quisieran hablar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando algunas personas nos dicen, yo
como buen filósofo, voy a explicarles lo que realmente quieren los indígenas en el Ecuador. Sí, pero ¿por qué mejor no lo explican ellos? O si yo les digo, yo voy a explicarles cómo liberar a las mujeres, cómo emancipar a las mujeres. Pero si ven que el simple hecho de que yo les cuente eso, ya es una especie de acción contraperformativa. ¿Ya? Porque yo les estoy diciendo, pues, no, yo voy a hablar en vez de ellas. ¿Y por qué yo voy a hablar en vez de ellas? Pues porque supuestamente yo entiendo lo que ellas profundamente quieren cuando ellas ni siquiera son capaces de entenderlo. ¿Ves? O sea, hay esta posición de yo me hago el portavoz de alguien porque sospecho que esta persona es incapaz de expresarse por ella misma. Pues es precisamente esto que Rancière va a intentar romper. Y lo va a intentar romper con una tesis extremadamente sorprendente, que es precisamente la tesis según la cual debemos comenzar en filosofía con la igualdad de las inteligencias. Y si ven que es extremadamente raro, porque en filosofía solemos pensar exactamente lo contrario. La posición del filósofo normalmente es una posición arrogante, casi siempre, y consiste en decirle a la gente: puesto que ustedes son ignorantes, gracias a mis clases se van a elevar poco a poco y tal vez algún día lleguemos a ser iguales en inteligencias. Y esa no es solo la tesis de la filosofía, es también la tesis del Estado, que consiste en decir: vamos a apostar que hay una igualdad de derechos, que eso garantiza el igual acceso a la educación, y este igual acceso a la educación permitirá la igualdad de inteligencias. Pues Rancière piensa exactamente lo contrario. Y piensa que no es que la igualdad social, la igualdad de derechos, nos lleve algún día a la igualdad de inteligencias, sino que es exactamente lo contrario. Debemos comenzar por la igualdad de inteligencias. Y paradójicamente, esta tesis que defiende Rancière la va a buscar en el filósofo en el cual menos hubiéramos esperado encontrar esta tesis, que es Descartes. Es decir, el filósofo más aristocrático que podríamos imaginar. Pero Rancière revela dos cosas en Descartes, dos puntos importantes. Primero nota un pequeño hecho biográfico. ¿Ya? En la primavera de 1647, un zapatero comienza a tener cierta correspondencia matemática con Descartes. ¿Ya? Lo que es sorprendente, porque Descartes fue uno de los mejores matemáticos del siglo XVII. Y no obstante, aceptó conversar con un zapatero, y no solo aceptó conversar con él, sino que lo hizo ingresar dentro del primer círculo de los científicos que eran amigos de Descartes. Entonces, como mínimo, podemos ver que en su vida, pues Descartes practicó casi esa tesis de la igualdad de las inteligencias. Pero más allá de ser una tesis biográfica, Rancière recuerda que la primera frase de uno de los textos más importantes de Descartes, que es el Discurso del Método, ¿ya? Que Descartes escribió en francés, ¿ya? Y lo escribió en francés tal como él dice, para que hasta las mujeres puedan leerlo, ¿ya? Pues ese texto que Descartes escribió en francés, la primera frase del texto es la frase siguiente: el buen sentido es la cosa mejor repartida en el mundo. Y el buen sentido, tal como lo entiende Descartes, no es nada más que la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Es que Descartes dice: ningún ser humano es indiferente a las categorías de verdadero o falso. Por lo tanto, dado que todos somos capaces de eso, pues hay una igualdad de inteligencias. Vamos a ver cómo se construye eso. Por un lado,
es extremadamente raro ver Descartes afirmar que hay una igualdad de inteligencias. Y es extremadamente raro porque Descartes forma parte de esta gran revolución moderna en filosofía en el siglo XVII que se caracteriza por una cosa: la obsesión de la cuantificación. Si hay algo que el siglo XVII intentó hacer por todos lados, y somos los herederos directos de eso, es la cuantificación. Cuantificar absolutamente todo. Todo lo que hemos podido cuantificar lo hemos hecho. Por ejemplo, cuando un médico les dice, sobre una escala de 1 a 10, ¿cuánto te duele? Y como soy un poquito perverso, yo siempre le digo 7,42. O sea, para hacerles sentir que tal vez su pregunta no sea buena, ¿sí? O cuando alguien les dice, ¿cuánto me amas? 8,42. O sea, como mínimo para que la persona sienta que este sueño moderno, tal vez debamos tranquilizarnos un poquito con eso. Y este sueño moderno de la cuantificación, pues llegó obviamente al problema de la inteligencia. Existen personas que muy seriamente, hasta hoy en día, piensan que van a poder medir la inteligencia. Por lo tanto, que hay personas más o menos inteligentes que otras. Les doy otro ejemplo de la locura de este sueño moderno de la cuantificación de todo. En las universidades hay un momento del año que más me hace pensar en el teatro de Molière y con lo ridículo de los médicos de Molière. Pero nosotros vivimos eso cada año, ¿ya? Que es el momento cuando evaluamos a los profesores, ¿ya? Y cuando el profesor recibe su nota. Usted este semestre 9,52 sobre 10. ¿Ya? Y yo siempre le pregunto al decano, mira, sabes, yo soy un profesor que quiere entregar todo a la institución. Yo me dedico día y noche a ser un mejor profesor. Entonces, por favor, explícame, ¿cómo el siguiente semestre puedo pasar de 9,52 a 9,53? ¿Qué debo cambiar en mis clases para pasar a 9,53? ¿Pero es la evaluación de los estudiantes o de los profesores? Ambos. Ahí la idiotez se comparte entre estudiantes, profesores y autoridades. Hay una igualdad de la idiotez. Entonces, si ven que en realidad hay cosas que tal vez simplemente no podamos cuantificar, porque tal vez no sea un problema de cuantificación, sino sean cosas que son cualitativamente diferentes. Si ven que decir que yo amo más a mi madre que a mi perro es estúpido, porque obviamente no es que sea el mismo sentimiento que gradualmente aumenta o baja, es que son cualitativamente dos sentimientos diferentes, pero no es algo cuantitativo. Y igual, pues, esas famosas personas que hoy en día quieren medir la inteligencia con el famoso coeficiente intelectual. Pues, ¿qué miden realmente? Eso es lo que podríamos preguntarnos, ¿no? O sea, esas personas, ¿realmente miden la inteligencia o miden algo que es radicalmente diferente? Porque nos es muy difícil imaginar grados de inteligencia. Parece que la inteligencia funciona según la regla analógica del 1 o 0. O bien un ser humano es capaz de hacer una inferencia básica y de distinguir lo verdadero de lo falso, o bien un ser humano no es capaz de hacerlo. Pero nadie entiende bien qué sería resolver un problema matemático al 25%, o resolver un problema al 80%. O soy capaz de hacerlo, o no soy capaz de hacerlo. Lo que sí a lo mejor puede cambiar es que algún lógico excelente puede hacer su inferencia lógica en 20 segundos y yo necesito 40 minutos. Eso sí. Pero bien sabemos que el problema lógico de por sí no es estructuralmente imposible para mí.
¿ya? Es una pregunta, es una cuestión de tiempo, de práctica, de costumbre, pero ningún problema humano es inaccesible a otro ser humano, ¿ya? Por una razón estructural. Entonces, bien imaginamos que, entendemos que dos seres humanos puedan tener memorias diferentes, puedan tener cultura diferente, puedan tener aptitudes al cálculo diferente, menos o más rápidas. Pero esto en ningún caso puede fundamentar que sean diferentes en inteligencias. Más aún, el simple hecho de decir existe una diferencia de inteligencia entre los seres humanos, es decir, la humanidad, para decirlo rápidamente, se distingue o se recorta entre la gente inteligente y la gente no inteligente. Pues el simple hecho de decir eso ya es haberse puesto a uno mismo dentro del campo de la gente inteligente. Porque si yo les digo, no, pero yo obviamente veo que hay diferencias de inteligencias cuando ustedes no son capaces de verlo. Pues es que yo ya me autocondecoré del lado de las personas inteligentes, ¿ya? Por lo que hay también cierta actitud arrogante en decir hay diferencias de inteligencias, ¿ya? Porque no conocemos nadie que se diga hay diferencias de inteligencias y yo formo parte de las personas ignorantes. Muy pocas personas. Ahora, esta tesis en Descartes es interesante porque nos permite entender el núcleo del problema en Rancière. Y porque por eso debemos preguntarnos qué significa, o sea, para poder pensar qué es lo que sería la inteligencia. Pues la inteligencia, explica Rancière, es un problema de traducción. Y si bien que ahí una vez más comenzamos, pues hay una unión fundamental entre psicología, filosofía, ciencias cognitivas y, o sea, ¿cuál va a ser el modelo fundamental de las ciencias del aprender o de las ciencias del entendimiento? Pues la literatura. Porque entender es un problema de traducción. Y es un problema de traducción por la razón siguiente. Entender algo siempre es haberlo traducido en un lenguaje que me es accesible a mí. Eso es entender algo. Por eso, por ejemplo, cuando yo tomo exámenes orales a mis estudiantes, imaginemos que yo le pregunte a un estudiante mío, pero a ver, ¿qué es Dios en Spinoza? Y que mi estudiante me conteste, pero Estefan, es fácil. Por Dios entiendo un ser absolutamente infinito. Esto es, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Pues es la definición perfecta de Dios en Spinoza. De hecho, es una cita de la Ética, es una cita del texto de Spinoza. Por lo tanto, no puedo decirle al estudiante que no tiene razón o que su respuesta es falsa. Me da la definición perfecta. Sí, pero no tengo ninguna manera de saber si él entendió lo que es el Dios de Spinoza. Para que él pueda demostrarme que entendió algo, pues debe absolutamente retraducir este texto dentro de otro lenguaje. Por lo que el problema de la inteligencia siempre es un problema de traducir textos. Y de hecho notarán que es un problema muy interesante a la hora de pensar la diferencia entre animales y humanos. Tal vez haya una cosa que los animales no puedan hacer. Por eso tal vez haya una gran diferencia entre lenguajes humanos y lenguajes animales. Si hay una cosa que los animales no pueden hacer es traducir el lenguaje de otro animal. O sea, no conocemos orcas traductoras que permitan hablar con los tiburones. O sea, eso de momento no se ha visto. En cambio, no conocemos lenguaje humano que no pueda ser traducido dentro de otro lenguaje.
Eso ahí sentimos la gran influencia derridiana en Rancière, o sea, con esta idea que hay una traductibilidad generalizada de absolutamente todos los idiomas. Y, precisamente, a raíz de esta traductibilidad o de esta posibilidad de traducir los idiomas, bien vemos que en teoría de la traducción solo hay dos opciones, y son dos opciones extremas. O bien asumen que todo se puede traducir, o bien asumen que nada se puede traducir. Comencemos por el nada. Imaginemos que ustedes piensen que las traducciones no son buenas, que nunca es bueno traducir del español al inglés, porque en esta traducción se pierde algo. Entonces, por ejemplo, van a decir que cuando ustedes quieren traducir el alemán Dasein en Heidegger, por el estar ahí en español, no es tan bueno, porque estar ahí no rinde realmente el Sein, del Dasein. ¿Por qué no? Pero si asumen esto, deben asumir esto para absolutamente todas las palabras. Porque en este caso, todas las palabras serían absolutamente intraducibles. Por ejemplo, hay una expresión que a mí en Ecuador siempre me deja frío. Cuando yo le digo a alguien, gracias, y que él me contesta, a la orden. ¿Cómo traducir en inglés a la orden? Pues si ven que lo normal para traducir a la orden en inglés es you're welcome. Sí, tal como si estaríamos traduciendo de nada. Sí, pero obviamente a la orden no significa exactamente de nada. Son dos cosas radicalmente diferentes. Si yo le digo gracias al rey de España, nunca me va a contestar a la orden. Nunca en la vida. Él me va a decir de nada. Por lo tanto, bien entendemos que hay a la orden una carga semántica, una carga histórica, una carga colonial que no hay en la palabra de nada. Entonces, de nada a la orden es absolutamente intraducible. O sea, no lo puede, a la orden. O sea, a la orden hay esta idea de estoy a tu disposición. O sea, es una orden. Entonces, en realidad, toda palabra es absolutamente intraducible si ustedes entienden por traducción el llevar exactamente el 100% de la carga semántica de una palabra. Entonces, o bien nada es traducible, o hay la otra opción, pues asumen la pérdida de carga semántica en todas las palabras y van a decir pues que al contrario, todo es traducible. Pero no tiene sentido en decir algunas palabras son traducibles y otras no. Funciona según el 1 o el 0. Y este modelo del 1 o del 0 pues, es exactamente el modelo de la inteligencia, puesto que entender es necesariamente traducir. Por lo tanto, ahí Rancière establece el vínculo entre igualdad de inteligencias y traductibilidad generalizada de las cosas. ¿Por qué hay una igualdad de las inteligencias? Pues porque, puesto que toda idea humana es traducible dentro de nuestro lenguaje a cada uno, no hay idea humana que nosotros no podamos entender. No hay una idea humana que sea estructuralmente inentendible. Eso no sería una idea humana. De la misma manera que no hay un texto que sea estructuralmente inentendible. De ahí yo puedo entenderlo bien o mal, ese es otro problema. Pero como mínimo no hay texto que sea inentendible. Para decirle como Derrida, no hay un lenguaje que sea realmente secreto. ¿Sí? Imaginemos un lenguaje secreto. Pues sería un lenguaje del cual nadie tiene el código para poder decodificarlo. Pues no sería un lenguaje, sería otra cosa. Por lo tanto,
tesis fundamental en Rancière, que vamos a argumentar ahora, hay una igualdad de las inteligencias entre todos los seres humanos. De hecho, no sé si se acuerdan ese capítulo, eso no lo dice Rancière, ese capítulo de El planeta de los simios, ahora que lo pienso. Cuando están en la playa y sobre la arena ven alguna, creo que es una fórmula matemática o algo, y se dicen, sobre este planeta pasaron seres humanos, o como mínimo pasaron seres inteligentes. Sí, basta que veamos una fórmula matemática, por muy básica que sea, para poder decir, aquí pasaron seres inteligentes. ¿Ya? Y se preguntarán otra cosa, saben que la NASA tiene un gran programa de búsqueda de inteligencia artificial, ¿ya? Que se llama el programa SETI. ¿Ya? ¿Qué están buscando realmente? ¿Sí? ¿A qué tipo de señal podríamos distinguir que en el universo ahí existe inteligencia? Dejo eso de lado porque vamos ya no lo contestan. Entonces, esta igualdad de las inteligencias, si bien surge de Descartes, también está argumentado por el mismo Rancière. Y está argumentado según dos ejemplos o dos argumentos diferentes. Su idea es que toda desigualdad supone la igualdad. Que peor aún, toda afirmación de la desigualdad es necesariamente y a la vez una demostración de la igualdad de las inteligencias. Veamos eso con dos puntos fundamentales. Imaginemos un sistema desigualitario dentro del cual yo le dé órdenes a alguien. Así que podríamos pensar que el hecho de darle órdenes a alguien es una afirmación de mi superioridad, es una afirmación de un sistema jerarquizado. Es una afirmación de que yo mando por encima y él obedece. Pues Rancière revela que es exactamente lo contrario, por la razón siguiente. Para que yo le dé una orden a alguien, debo pensar como mínimo que él es capaz de dos cosas. Que él es capaz, uno, de entender que es una orden y de entender qué tipo de orden le estoy dando. Por lo que en realidad darle una orden a alguien ya es haber reconocido que somos iguales en inteligencias. Nadie le da una orden a un árbol. En cambio, cada vez que le damos una orden a un ser humano, estamos afirmando nuestra igualdad, aunque parezca paradójico, ¿ya? Ya que para entender la orden hay que entender esas dos cosas, que es una orden y que dice esta orden. De hecho, notarán que los mismos conceptos de obediencia, de quién da órdenes y quién obedece, siempre son conceptos extremadamente complicados. Es lo que reveló Derrida en un texto sobre la democracia. En la democracia, el ciudadano obedece o manda. Pues obviamente los dos a la vez, ¿ya? Porque obedezco, recibo la ley. Pero por otro lado, la ley a la cual obedezco es la ley por la cual yo he votado. Por lo tanto, soy tanto el creador de la ley que el receptor de la ley. Tal como lo dice Derrida siempre de manera magnífica, en la democracia soy la boca y el oído de la ley. Les dejo disfrutar 3 segundos. Magnífico. Solo puede hacer eso. Segundo ejemplo, con el cual podríamos argumentar la idea según la cual hay una igualdad de inteligencias. Rancière lo encuentra en el hecho paradójico que tantas personas quieran argumentar en contra de la igualdad de las inteligencias. ¿Por qué estas personas quieren argumentar? Pues el simple hecho de querer argumentar ya supone que el otro será capaz de entender. Si no, no estaríamos argumentando. Así, toda persona que argumenta a favor de la desigualdad de las inteligencias
está en realidad afirmando la igualdad de las inteligencias, porque si no, no estaría argumentando. No hay ningún interés en argumentar frente a personas que piensan o frente a personas para las cuales yo pienso que no serán capaces de entender. Y de hecho, esta igualdad de inteligencias se encuentra en muchos lugares de nuestras sociedades contemporáneas, a pesar de que no lo tengamos bien claro. Por ejemplo, en los juicios o las valoraciones que esperamos del público. ¿Por qué los artistas están tan obsesionados por recibir evaluaciones positivas del público? Evaluaciones positivas de personas que a lo mejor no saben nada de arte. Pero no obstante, el artista quiere recibir valoraciones positivas. Por lo tanto, es que él mismo piensa que esas personas no son ignorantes. Porque si no, no estaría preocupado por recibir evaluaciones positivas de personas completamente ignorantes. De la misma manera, ¿por qué escribir libros? Si ven que el simple hecho de desear escribir libros es porque pensamos que las personas podrán leerlos. Segundo punto importante, dentro del cual seguimos encontrando hoy, tal vez esta igualdad de inteligencias. No sé cómo será en Ecuador, pero en el sistema judicial francés, en última instancia, quien decide de las penas más duras es el Tribunal Popular. ¿Sí? Hacemos entrar en la sala, me parece que son 20 personas sorteadas, y son ellas que van a decidir si a esta persona le ponemos realmente 30 años de cárcel o no. Obviamente todos sabemos que esas personas no saben absolutamente nada de derecho penal. Y no obstante, confiamos en ellas para que sepan distinguir un testimonio verdadero de un testimonio falso, para que sepan evaluar si es que esta evidencia es válida o no es válida. Es decir, la instancia más alta de la institución judicial es el pueblo. Y el pueblo tal como nosotros, es decir, personas ignorantes. Y en fin, el momento más famoso dentro del cual se manifiesta esta igualdad de inteligencias, la misma democracia, ¿sí? Dentro de la cual mi voto vale tanto como el voto de cualquier premio Nobel. Es decir, uno. Cada uno de nosotros vale uno. Sé que eso a mucha gente que son antidemocráticos les genera muchísima violencia. Pero verán que, en realidad, si yo les preguntara, imaginemos que ustedes quieran que solo personas que dispongan de ciertos conocimientos puedan votar. Ya. ¿De qué conocimientos? ¿En qué campos? ¿A qué nivel? ¿Vamos a aceptar que un médico vote porque tiene un nivel alto de estudios? Pero obviamente en política tributaria el médico no sabe nada. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento aceptaríamos para que las personas puedan comenzar a tener el derecho a votar? Por ejemplo, yo estoy a favor que en Ecuador solo voten las personas que tienen doctorados emitidos por universidades francesas. Obviamente. Pero bien ven que toda persona que va a intentar limitar el cuerpo de los votantes, pues lo va a hacer según su propio interés. Pero es en realidad extremadamente difícil saber qué tipo de conocimiento esperaríamos de las personas que votan. Porque eso es algo que escucho muchísimo. El problema en Ecuador es que la gente ignorante vota. Sí, pero entonces, ¿quién debería votar? Si no votamos todos, ¿a quién vamos a decirle tú puedes votar y tú no? ¿Es el bachiller, la licenciatura, la maestría, el doctorado con artículos publicados y por qué sí o por qué no? Si ven que es extremadamente difícil. De hecho, no es obvio que la política requiera conocimiento. Notarán, por ejemplo, que los únicos cargos que yo sepa, para los cuales legalmente no se necesita ningún tipo de diploma, son los cargos políticos.
Por ejemplo, yo en mi país no puedo ser profesor de colegio de economía, porque no tengo el diploma para hacerlo. En cambio puedo ser ministro de economía. Basta que el presidente me llame. Y eso hay dos maneras de verlo. O bien piensan de manera un poquito arrogante, que es la idea según la cual, bueno, los políticos son ignorantes, no necesitan diplomas porque todos son sofistas. Pero hay otra manera de plantearse el problema, que es precisamente la manera de Rancière. Si ustedes piensan que los diputados deberían tener cierto tipo de conocimientos, explíquennos cuáles y por qué estos y no otros. Entonces, si ven que como mínimo 3 niveles diferentes dentro de los cuales ya apostamos como sociedad por esta igualdad de las inteligencias. Y esta igualdad de las inteligencias es la tesis que llevó Rancière a escribir en el año 1987, un libro magnífico que les recomiendo leer, que se llama El maestro ignorante, que es un ataque sistemático y masivo contra la pedagogía. Y en realidad parte de una experiencia que hizo un profesor en la Universidad de Lovaina en el siglo XVIII. Este profesor se llama Joseph Jacotot. Este profesor fue nombrado, es una historia real. Este profesor fue nombrado como profesor en la Universidad de Lovaina y le tocó dar una clase de francés. Solo que él no era profesor de francés. Y peor aún, no hablaba holandés. Es decir, que ni siquiera podía comunicarse con los estudiantes. Y tuvo una idea genial. Tuvo la idea de darles a los estudiantes un libro bilingüe francés-holandés, que es el libro que se llama Las aventuras de Telemaco, redactado por Fenelon. Y él solo venía a clases y les permitía a los estudiantes ubicarse en los dos textos, para que ellos puedan identificar, bueno, el verbo está ahí, el adjetivo es esto, el sujeto es esto, pero sin explicar gramática, sin explicar ortografía, sin explicar absolutamente nada. Y se dio cuenta, para su inmensa sorpresa, que después de algunos meses, pues los estudiantes manejaban muy bien el francés. ¿Sí? Que habían progresado muchísimo. ¿Sí? Que habían progresado en realidad no tanto sin profesor, porque el maestro está en la clase, pero con un profesor que no explica nada. O sea, tal como si el papel del profesor no fuese el explicar. Y de hecho justo es algo que comentábamos antes de la clase. Es muy difícil saber cuál es el papel de un profesor en la clase. Por ejemplo, verán que si ustedes son profesores investigadores, en el campo de la investigación está más o menos formalizado qué es un buen investigador. Es quien publica en esta revista, que tiene índices excelentes, etcétera, etcétera. En cambio, ¿qué es un buen profesor? Pues buena suerte para contestar a esta pregunta. Y no lo digo tal como si yo, profesor, supiera y ustedes no. No. No tengo ni la mínima idea de lo que es un buen profesor. Y por la razón siguiente, no tengo ni la mínima idea de lo que los estudiantes vienen a buscar en mis clases. De hecho, me sorprende que vengan. Porque, por ejemplo, yo doy una clase sobre Sartre, pero está disponible gratis en internet la clase sobre Sartre de Harvard. Es decir, que es una clase dada por una persona que sabe 100 veces de Sartre lo que yo sé. Entonces, ¿por qué vienen a mis clases? ¿Qué vienen a buscar realmente? Pues es extremadamente difícil determinarlo. De hecho, yo no sé cuando iba a clase qué es lo que realmente iba a buscar. No sé, tal vez el profesor me daba cierto entusiasmo, me mostraba que era posible entender este texto, era posible redactar textos así, pero no sé realmente lo que yo iba a buscar en esta clase.
Y la idea que Rancière va a sacar con esta idea de el maestro ignorante que fue Jacotot es que en realidad no hay orden para aprender las cosas. No hay un orden establecido para que uno pueda progresar o que uno pueda avanzar. En muchas ocasiones, en esas clases, algunos de ustedes al final se acercan y me dicen: quisiera leer Derrida, pero ¿por dónde comienzo? No tengo ni la mínima idea. Por donde puedas. O sea, abre una puerta y verás lo que hay detrás. Pero no hay un orden para estudiar un autor. Quiero leer Descartes. ¿Debo comenzar por su metafísica, su ciencia, su teología? Pues no sé, entra por donde sea. O sea, entra por la puerta que a ti mejor te convenga, pero que no es necesariamente la puerta con la cual el autor quiso que tú entres. Hay que comenzar a leer Descartes por la meditación 1 o por la meditación 6. Pues por la que se les haga más fácil. O sea, no hay un orden específico para poder aprender esas cosas. Y también porque hay una imposibilidad estructural de establecer un orden del aprendizaje. Imaginemos que, tomo el campo de la filosofía, imaginemos que yo deba entender Platón para leer Aristóteles, entender Aristóteles para leer Tomás, entender Tomás para leer Suárez, Suárez para Descartes, Descartes para Spinoza, Spinoza para Leibniz. Pero en mi vida voy a leer un texto de Platón, porque puede tomarme una vida entera leer un solo texto de Platón. Por lo tanto, si yo intento hacer las cosas en orden, pues en realidad voy a avanzar muy poco, o más bien dicho, nunca voy a avanzar. Si espero entender toda la filosofía francesa para leer Foucault, nunca leeré Foucault. En algún momento hay que lanzarse, hay que tomar un libro, abrirlo más o menos donde sea, y eso, una vez más, es un modelo literario, con esta idea que tal vez podemos comenzar un libro en cualquier página. Tal vez no debamos comenzar absolutamente en la página 1. De hecho, si hacen filosofía, no les recomiendo comenzar por los filósofos presocráticos, porque no van a entender absolutamente nada. Sería mucho más fácil, por ejemplo, comenzar por un texto de Rancière, de Sartre, que es mucho más fácil. Por lo tanto, hay esta idea según la cual no podemos explicar las cosas porque no hay orden objetivo según el cual debemos avanzar. Si ven que si algunos de ustedes trabajan aquí mismo en el Ministerio de Educación, quieren matarme ya. Porque precisamente todo lo que intenta el Estado es establecer el orden de aprendizaje. Entonces, si es que existe algún método de aprendizaje, pues no puede ser el orden pedagógico, ¿ya? Debe ser otro tipo de orden. Y también eso se da por una tercera razón, por una razón lógica, de regresión al infinito, que es la regresión siguiente. Imaginemos que estemos leyendo juntos las meditaciones metafísicas de Descartes. Ustedes leen Descartes y fingen no entender. Por lo tanto, yo voy a explicarles. ¿Ya? Pero para poder entender, deben entender mi explicación. Y para entender mi explicación, a lo mejor voy a necesitarles explicar mi explicación. Pero también explicar la explicación de la explicación. Y la explicación de la explicación de la explicación. Hasta que llegue un momento en el cual ustedes solo entiendan. Entiendan lo que yo les estoy diciendo, sin que necesiten más explicaciones. Pues, ¿por qué este fenómeno no podría darse directamente sobre el texto de Descartes? ¿Por qué tiene que darse sobre la explicación de la explicación de la explicación que yo les estoy dando? ¿Por qué no se da directamente sobre el texto de Descartes? Porque en realidad se puede dar sobre el texto de Descartes directamente. Me acuerdo que cuando yo estudiaba filosofía, los profesores siempre
invertían el orden con los cuales los filósofos hablaban. Pues, por ejemplo, si es que Descartes hace sus meditaciones según el orden, el sujeto, Dios, la verdad, pues el profesor en su clase presentaba, no, mejor vayamos por Dios, la verdad, el sujeto. Y me decía, pero ¿por qué inviertes el orden que decidió el mismo autor? ¿Acaso no somos capaces de leer directamente el texto? Y no, hay esta posición del profesor, no. Yo voy a hacer el trabajo pedagógico para ti y yo te voy a decir en qué orden tú debes leer. Pero si ven que es una posición ultra aristocrática, ultra arrogante, ¿no? Que consiste en decir, yo sé, y tú tal vez algún día sepas. Entonces, si ven que hay una frase de Rancière interesante que consiste en decir, no son los incapaces que necesitan explicaciones, es la explicación que necesita incapaces. Es decir, es porque yo quiero explicar que necesito fingir que mis estudiantes no son capaces de leer los textos solos, porque eso me tranquiliza a mí, pero solo me tranquiliza a mí en realidad, porque cuando mis estudiantes leen los textos, algo entienden, siempre. O sea, nunca nadie lee un texto y no entiende absolutamente nada. Entonces, hay esta idea que, si bien el profesor es necesario, no es necesario para explicar, es necesario para otra cosa. Y este fundamento del maestro ignorante, Rancière lo encuentra en una experiencia humana por la cual todos hemos pasado. Y Rancière dice, las cosas más difíciles que hacemos en la vida, nadie nos las ha explicado. Las hemos aprendido solos. Por ejemplo, caminar. ¿Alguien puede explicarme cómo se da fisiológicamente y físicamente el hecho de caminar? Absolutamente nadie. Pero peor aún, nuestra lengua materna. Nadie nos las ha explicado. En realidad, cuando recibimos las clases de gramática, de ortografía, etcétera, etcétera, el niño ya sabe hablar. Por la simple razón que no puedo darle clases si el niño no sabe hablar. Por lo tanto, el hecho que él hable precede mi clase de gramática. ¿Y qué tal si podíamos pensar cualquier tipo de proceso de aprendizaje según el proceso de la lengua materna? Es decir, según ensayos y errores, pero no según el modelo pedagógico de la explicación. Notarán de hecho que, no sé si alguno de ustedes tuvo la suerte o la difícil suerte de ser profesor de su propia lengua. ¿Ya? Por ejemplo, a mí alguna vez me tocó ser profesor de francés. Pues es una experiencia extremadamente difícil, porque de vez en cuando los estudiantes me hacen una pregunta y sé que la frase se tiene que decir de esta manera, pero no sé por qué. O sea, no les puedo explicar la regla de gramática que hay detrás del hecho que la frase se debe decir de esta manera. ¿Ya? Por lo tanto, lo sé porque lo hago, pero no obstante, no lo puedo explicar. Y porque nadie me lo ha explicado. Simplemente sé que es así. Bien, es cierto que podríamos preguntarnos si este modelo de la lengua materna se puede extender a absolutamente todo. Porque la lengua materna o el aprendizaje de la lengua materna se da en un momento muy específico del desarrollo biológico del niño. Su cerebro está en un estado muy, muy específico y muchas personas le dijeron a Rancière, no se puede extender razonablemente este modelo a otros aprendizajes. Y él dice, pues, obviamente sí. Porque de hecho, muchos artistas, por ejemplo, nunca aprendieron su arte. Es el caso en piano de un artista tan increíble como Glenn Gould, que nunca tomó una sola clase de piano. Es el caso, ya que van a venir pronto, es el caso del guitarrista de Guns N' Roses, Slash. Slash nunca tomó una sola clase de guitarra. O sea, nadie le enseñó la guitarra. Y no obstante sabe. Así que si ven que tal vez podamos imaginarnos que si algo como el aprendizaje existe, no se da según el modelo pedagógico,
Porque el modelo pedagógico ya supone jerarquía, ya supone que existe alguien inteligente que está rodeado por una clase de ignorantes. Y si yo parto a priori de eso, pues ya estoy hundiendo a las personas, ya estoy estableciendo esta jerarquía. Por lo que Avanciar propone, es lo que veremos en este 15 días, es romper con esta jerarquía y decir, ¿y qué tal si le damos la palabra a las propias personas que están aprendiendo? ¿Qué tal si ellos construyen su propio aprendizaje? Tal como lo hacen los artistas, tal como lo hacemos para nuestra lengua materna. Es lo que veremos en 15 días. Muchas gracias por su atención.